También hay muchos casos que están vinculados a la violencia doméstica como salida, digamos, dramática de la situación de violencia doméstica. Hay muchas mujeres que intentan suicidarse o se suicidan por sufrir la violencia doméstica y muchas veces por no poder salir de ella, por un motivo u otro encuentran ese camino en el suicidio. En el interior del Uruguay también a mí me ha tocado como antropólogo haciendo trabajo de campo sobre otros temas, empezar, en fin, a ver situaciones de suicidio en diferentes pueblos del interior. También tiene que ver con en fin, estos límites a la producción de sentido, ese horizonte tan a veces tan acotado, con una presión social muy fuerte sobre la identidad de los sujetos, muy fuerte, y un control social muy fuerte sobre la identidad de los sujetos, que hace que cualquier tipo de desvío a la norma sea castigada socialmente, y eso muchas veces también colabora a la situación de suicidio, la falta de expectativas. Es decir, es un elemento también importante en el caso de los jóvenes del interior, y por eso se están haciendo investigaciones nuevas, tanto para actualizar los datos de cuáles son las poblaciones más proclives a cometer suicidio en el Uruguay, como para establecer políticas públicas preventivas que están, si bien no son políticas públicas muy intensas, sí se han tomado por parte del Ministerio de Salud Pública y organizaciones no gubernamentales y demás. Ha habido determinadas, en fin, búsquedas de estrategia para evitar el suicidio, apoyos, etcétera, etcétera, o apoyo a los familiares del suicidio, porque ¿qué pasa? Como el suicidio es algo tan estigmatizado, es decir, es estigmatizado por una cantidad importante de religiones en el mundo, por una cantidad de éticas inclusive no religiosas en el mundo, y en el caso de Occidente eso está muy exacerbado, muy exacerbado. Los propios familiares guardan como secreto, es decir, pasa a ser un secreto familiar, a veces también el grupo de amigos puede ser, el hecho de que una persona que integra ese núcleo familiar, ese grupo de amigos, se suicide. O sea, es una mancha, ¿sí?, que ingresa a la familia, a su red social o a su grupo de amigos, porque de alguna manera los culpabiliza, ¿sí? Es decir, el suicida no se suicida por un elemento meramente individual, o tal vez sí, pero está en una estructura familiar, que algo pasa, por algo se mató en ese marco, en ese entorno, o bien nadie lo ayudó, entonces no son solidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el estigma, ¿sí?, que no puede ser aplicado al suicidado porque justamente se murió, entonces no tiene mucho sentido, pasa a ser aplicado a su entorno, que pueden ser los amigos, en general son los familiares, inclusive muchas veces se culpabiliza a instituciones, ¿sí?, porque no le dieron un apoyo, y muchas veces tienen razón, esas instituciones no se lo dieron, pero de cualquier manera, sobre todo en el espacio afectivo de los familiares y los amigos, se oculta el suicidio, ¿sí? Porque aparte es algo muy difícil para pasar a las próximas generaciones. Si decirle a alguien, tu papá se suicidó, tu mamá se suicidó, tu tía, tu tío, es digamos, una herencia muy complicada de ser transmitida en la memoria grupal y sobre todo en la memoria familiar. Por eso es traumático a diferentes niveles, y también por eso también tenemos linaje de suicidio. No porque haya un gen suicida o disparates de ese orden que no existen, sino porque se empieza a constituir una configuración familiar específica, ¿no?, en torno a ese tema, en el cual el secreto, el ocultamiento y también de nuevo el castigo social, ¿no? O sea, es castigado socialmente el suicida, pero también es castigado de manera un poco más leve, obviamente, su entorno, y eso colabora muy poco justamente a destrabar la situación, ¿sí? Y bueno, yo creo que en el caso de Uruguay tenemos que prestar particular atención a todos esos procesos tan fuertes de normalización social que hay en nuestra cultura a todos los niveles, ese espíritu mesocrático y demás, porque justamente uno de los elementos que es
no solo cultivar la singularidad, sino respetar la singularidad del otro, la mayoría de los casos está ausente, por más que hablemos de eso públicamente, por más que tengamos políticas públicas, por más que hayamos cambiado nuestro lenguaje y demás, bla, 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 el respeto a la singularidad del otro como otro sigue estando bastante alejada de nuestras prácticas cotidianas más básicas, y eso también colabora mucho a esa no salida que termina siendo justamente la salida del suicidio. Y bueno, todos estos factores a los que hice referencia colocan al Uruguay en un lugar muy triste a nivel internacional en términos de ranking, por así decirlo, de países con tasas de suicidios importantes. Siempre estamos, en América Latina estamos siempre peleando con Cuba en quién gana el primer lugar. A veces, en general quedamos segundo nosotros, pero a veces quedamos primero, dependiendo. Pero son los dos países donde más se mata gente de toda América Latina. Y a nivel internacional, lamentablemente, si bien estamos alejados de los países top en suicidio, estamos entre los 20 países donde se mata más gente en el mundo. Eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. Algo anda muy mal, o sea, algo realmente anda muy mal. Los suicidios superan a los homicidios en Uruguay. Hay toda una teoría del contagio, ¿sí? Que es una teoría pseudosociológica clásica que se empezó a desarrollar después, en fin, sistemas jurídicos, leyes y demás, por los cuales, ustedes saben, el suicidio no puede ser comunicado públicamente y, en fin, se toman un conjunto de resguardos. Pero sí hay maneras de informar a la población que no sea el sensacionalismo sobre este tema, ni la búsqueda de lo morboso, para permitir una reflexión colectiva. Es decir, los suicidios son más importantes en términos numéricos en Uruguay que los homicidios. ¿Sí? Y eso creo que no le damos la relevancia como cultura y como sociedad a ese espejo que nos está mostrando algo que no es muy bueno de nosotros, algo que está funcionando muy mal en nuestra cultura, algo que está funcionando muy mal en nuestra sociedad y que eclosiona justamente en esa situación de suicidios individuales o eventualmente grupales, pero que habla de todos nosotros, ¿sí? Habla de todos nosotros como sociedad. ¿Qué está pasando en Uruguay? Que en fin, tenemos tantos suicidios, cómo nos proyectamos como cultura, como convivencia, como construcción cotidiana de nosotros mismos. Algo está funcionando muy mal, algo está muy mal y nosotros no lo queremos ver. Y en ese ejercicio de negación, no es el único tema, pero yo creo que el tema del suicidio impacta mucho, sobre todo a gente que viene de afuera cuando se empieza a enterar de los números extranjeros. Y creo que es algo que habla muy mal de todos nosotros, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y que estamos tan involucrados que el ejercicio de negación es radical y absoluto. Esa es mi perspectiva como antropólogo. Yo he trabajado en este tema en redes y demás y asesorado colegas extranjeros que vienen a hacer justamente sus tesis sobre suicidio uruguayo, y lo primero que se percibe es esa negación. En Uruguay no hay suicidio, o es muy poco, o es algo de lo que no se habla. Podemos hablar de una cantidad de temas terribles y los hablamos. Ahora, el tema del suicidio es un tabú social porque en cierto sentido señala un fracaso social. O sea, hay algo en el que estamos profundamente equivocados, que probablemente sea constitutivo de nuestra uruguayicidad, de nuestra propia identidad, que tendríamos que modificar, que es muy doloroso y que no lo queremos ver.